Bienvenidos a Aprender a configurar la base de datos, parte 1, por Vibrotecnología en Vibration Cloud. Cuando hacemos análisis de vibraciones para mantenimiento predictivo, hay una serie más o menos grande de datos que es necesario tener para que toda la información que produzcamos tenga sentido. Estos datos son básicamente los siguientes. Por principio de cuentas, tenemos un cliente, el dueño de la máquina, el que se encarga de su mantenimiento, el que recibe el beneficio de que este equipo esté operando con seguridad. Nuestro cliente puede ser el gerente de mantenimiento de una planta o el encargado del departamento de producción. Cualquiera que tenga que tomar decisiones acerca de las acciones de mantenimiento que se tengan que realizar sobre el equipo. La máquina misma tiene una serie de datos muy importantes. Cuestiones como su velocidad angular, la potencia del motor, el tipo de máquina que se trata, si es un ventilador cuántas aspas tiene y muchos otros datos por el estilo. El equipo con el que mediremos la vibración también es importante tenerlo registrado y sus características. Cuestiones como la sensitividad del acelerómetro, la resolución de medición, el número de datos que estamos tomando. Todo esto tendrá que estar registrado en la misma base. Los datos de vibración tomados también requieren ser guardados de manera tal que podamos identificar de qué máquinas son, en qué punto fueron tomados y en qué fecha y hora. Los datos mismos pueden tener varios tipos. Pueden tratarse de datos de tendencia, de datos de aceleración, etc. Finalmente, quien realiza la toma de datos y quien se encarga de operar todo el sistema de mantenimiento predictivo es el que llamamos el analista, y es generalmente quien estará viendo esta presentación. La base de datos se puede configurar físicamente de muchas maneras. Por ejemplo, los datos se pueden mantener en papel, pero en esta época eso resulta definitivamente absurdo. En la actualidad hay muchos sistemas que se encargan de guardar los datos de vibración para mantenimiento predictivo. Todos estos sistemas corresponderán a un determinado fabricante, el cual puede tener diversos productos, diversos modelos, y nos ofrecerá diferentes maneras de almacenar la información, desde las muy gráficas que incluyen diagramas y fotografías hasta las más simples, dependiendo del tipo de equipo físico con el que esté realizando el guardado y la toma de estos datos. En particular, el sistema Vibration Cloud utiliza un sistema bastante simplificado para el usuario. Este sistema consiste en una pantalla como la que se observa en la ventana, y en la cual, como se puede ver, hay una serie de pestañas y de lugares como persianas o pequeñas ventanas de información donde se puede dar los datos, y el sistema los va a guardar en el lugar adecuado dentro de la misma computadora con la que se toma la información y se procesa. El sistema Vibration Cloud está pensado para empresas medianas y pequeñas. Eso no quiere decir que una empresa grande no lo pueda utilizar. De hecho, hay varias empresas que utilizan con mucho éxito este sistema. Pero definitivamente el sistema está orientado a usuarios con relativa poca experiencia, a usuarios que no sean necesariamente analistas de vibraciones certificados, de manera tal que cualquier persona relacionada con el mantenimiento que requiera hacer análisis de vibraciones podrá utilizar con éxito este sistema con tan solo un poco de capacitación. Veamos el uso de esta herramienta. Lo primero que debemos observar
es que existen tres pestañas principales que se llaman Registre, Mida y Revise. Cada una de ellas tiene la función que explicaremos brevemente. Por principio de cuentas, Registre es para dar de alta todos los datos de la base de datos, incluido, por ejemplo, la planta en la que se encuentra la máquina. Por otro lado, tenemos la pestaña Mida, la cual se utiliza para tomar los datos de vibración de la máquina que hayamos registrado previamente. Finalmente, en la pestaña Revise se podrán abrir los reportes que el sistema Vibration Cloud haya generado, de manera tal que podamos revisarlos y generar un reporte. Todo esto se revisará más adelante. En la pantalla Registre aparecen una serie de pestañas que nos van a permitir, como habíamos dicho, dar de alta los datos de la máquina. Veremos ahora su aplicación. Por principio de cuentas, vean que en la pestaña de Registre tenemos estos tres botones. Este es para detener la aplicación. Este es para recuperar los datos de alguna máquina que ya hayamos registrado. Por ejemplo, si tenemos otra máquina igual que queramos registrar solamente cambiando el nombre. El botón de guardar será para guardar, registrar los datos que hayamos puesto aquí en la base de datos. Está ahorita desactivado puesto que no hay suficientes datos. Primero demos el nombre de la planta. Este ejemplo que vamos a usar pues es muy sencillo. Tendría que ver obviamente con la planta donde se encuentra la máquina que vamos a revisar. Las plantas industriales se suelen definir o separar por áreas y esa también la suele dar el cliente, dar el nombre. Ahorita simplemente iremos área de prueba. Y las máquinas también las tiene el cliente generalmente ya nombradas. Ahorita simplemente definiremos una máquina de prueba. Las máquinas pueden ser de 5 tipos de acuerdo a la norma ISO 10816. Puede tratarse de máquinas pequeñas, aquellas que tienen menos de 20 caballos de fuerza. Máquinas clase 1, las que tienen 400 o más caballos de fuerza, se les suele llamar máquinas grandes. Máquinas clase 2, las que tienen de 20 a 400 caballos de fuerza, se les suele llamar máquinas medianas. Y la clase 3 se trata de bombas que están siendo movidas por un impulsor separado de más de 20 caballos. Y las clase 4 son bombas que están siendo movidas por un motor integrado también de más de 20 caballos. Las máquinas más comunes para la aplicación suelen ser las máquinas medianas de 20 a 400 caballos. Basta seleccionar la pestaña correspondiente a nuestra máquina de interés para que ya quede registrado de esa forma. Las máquinas se pueden definir como críticas, importantes o auxiliares. Vamos a definirlas simplemente como crítica en este ejemplo. Y muy importante, las máquinas pueden ser de una sola flecha, pueden tener flechas acopladas o con transmisión. Si definimos una máquina de una sola flecha, estamos hablando de una máquina de este estilo, donde el útil, representado en verde, está unido a la flecha o transmisión, representada en azul, del motor o impulsor, representado en rojo. Si se tratase de una máquina de flechas acopladas, estaríamos hablando de un arreglo como este. Y si fuese una máquina con transmisión, podría tratarse de una transmisión por bandas, como se presenta aquí, o una transmisión por poleas. Pensemos ahora en una máquina muy sencilla que sea de una sola flecha. La cimentación puede ser rígida, flexible, vertical o frontal. Pensemos ahora en una máquina que tenga cimentación flexible. Y para el ejemplo de medición que vamos a hacer más adelante, utilizamos una máquina mucho más pequeña. Ya habiendo definido estos valores, ahora definamos cómo es el motor.
El dato tal vez más importante de todos es la velocidad de rotación que tiene la máquina. Esta velocidad se está dando o se está solicitando en revoluciones por minuto. Con estos controles se puede aumentar o disminuir de una en una. Pensemos en una máquina que efectivamente tiene 1800 RPM para el ejemplo que utilizaremos. El motor impulsor puede ser un motor de corriente alterna, un motor eléctrico de corriente directa, una turbina o un motor reciprocante. Para nuestro ejemplo utilizaremos un motor de corriente alterna. Por cierto, estamos trabajando en una zona donde la corriente eléctrica es de 60 Hz, lo cual podría ser importante para alguna aplicación más adelante. Los cojinetes del motor, en general los cojinetes de cualquier máquina pueden ser dos tipos. Puede tratarse de rodamientos o de chumaceras. Chumacera se refiere a aquellos soportes que solamente tienen metal liso, generalmente blando, sobre el cual rueda la flecha directamente en una capa de lubricante, que es, por cierto, el caso de la máquina que mediremos. Los apoyos o cojinetes del motor, suelen ser dos, pueden estar separados más de 80 centímetros o bien 80 centímetros o menos. Hay que indicar este valor correcto. Ahora, el motor puede tener un cierto número de aspas del ventilador de enfriamiento. Puede tener un cierto número de barras y un cierto número de ranuras. Estamos hablando de un motor de corriente alterna. Pero por ejemplo, si estuviésemos hablando de un motor reciprocante, entonces tendríamos que indicarle el número de émbolos. Lo que queremos decir es que estos datos están relacionados con el tipo de motor y según el tipo de motor tendremos que indicar esto. Con mucha frecuencia desconocemos esta información. Es muy común que desconozcamos, por ejemplo, el número de barras de un motor jaula de ardilla. Para el sistema experto es mucho mejor dejar el 0 si desconocemos el número que poner un número falso. Con este botón, que puede activarse o desactivarse, aquí está desactivado, aquí está activado, le estamos indicando al sistema si vamos a querer un diagnóstico del motor o no. En este caso lo dejaremos activado. En la siguiente pestaña, la de transmisión, vamos a definir el tipo de transmisión efectivamente que vamos a usar. Aquí podemos observar que todo está desactivado y eso se debe a que dijimos en principio que se trataba de una máquina de una sola flecha, por lo tanto no hay transmisión. Pero ¿qué hubiera pasado si yo le dijera que fuera una máquina de flechas acopladas? Entonces la transmisión se hubiera puesto automáticamente en acople, lo deja desactivado para no poder cambiarlo. Aquí esto se desactiva puesto que la transmisión en este caso no tendría cojinetes y nos estaría pidiendo algún dato como el número de elementos del acople. ¿Qué tal si en la identificación hubiéramos dicho que se trata de una máquina con transmisión? En este caso el sistema ahora sí nos permitiría escoger. Se trata de una transmisión de bandas, de engranes sencilla, de engranes múltiple. Le podríamos también decir que no hay transmisión para indicar que se trata de un motor solo o que está acoplado directamente, que tiene el útil montado en la flecha, o que se trata de un equipo acoplado directamente. Que es lo que haremos para continuar con el equipo. Pero antes que eso, quiero por favor que noten que dependiendo de la definición nos va a pedir ciertos datos. Si es una transmisión de bandas, pedirá el diámetro de la polea impulsora, el diámetro de la polea impulsada y la distancia entre centros de las poleas. Las unidades de distancia que se pueden utilizar aquí pueden ser cualquiera, pulgadas, milímetros o cualquier otra. La única condición es que sea la misma unidad en los tres casos. Si la transmisión tiene soportes, lo cual no es muy común, entonces deberíamos indicar si estos soportes se encuentran alejados entre sí más de 80 centímetros o 80 centímetros o menos. Si nosotros damos los diámetros de las poleas y la distancia entre los centros, le podemos pedir al sistema que calcule la velocidad del útil de la máquina impulsada, cosa que ahorita no haremos puesto que estamos trabajando con un sistema de una sola flecha que cambiaremos en un momento. También puedo pedir al sistema que diagnostique o no la transmisión. Como se trata del caso acople, del caso no hay transmisión, es decir,
arreglo en una sola flecha, entonces todo esto ahorita quedará desactivado. La máquina es la parte útil. Tenemos el motor, la transmisión y aquello que está siendo impulsado. La velocidad de la máquina es muy importante. Se encuentra ahorita desactivada, puesto que tenemos una máquina de una sola flecha, lo cual significa que esta máquina, este útil, está girando exactamente la misma velocidad del motor. Por lo tanto, no la podríamos cambiar aquí. Podemos escoger diversos tipos de útiles: una bomba de engranes, ventiladores radiales y axiales, compresores de tornillo, lóbulos o émbolos, un turbocompresor, podría tratarse de una flecha simple, un rodillo, un husillo, un tambor o un generador. Estos son los casos que nos permite el sistema. Vamos a hablar para este ejemplo de un simple tambor. La máquina, si estuviera separada, tendría también sus propios apoyos, que podrían ser rodamientos o chumaceras, y estos entre sí tendrían cierta distancia. Aparecen también dos números que van a depender del tipo de máquina. Por ejemplo, si yo escogiera un turbocompresor, me pediría el número de Alaves. La máquina se puede encontrar en voladizo o puede estar soportada normalmente, es decir, los cojinetes se pueden encontrar de un solo lado, lo cual es muy común en bombas o ventiladores, o bien pueden estar los cojinetes uno a cada extremo de la flecha, en cuyo caso la máquina no estaría en voladizo. Como aquí definimos que es una sola flecha, entonces necesariamente la máquina se encuentra en voladizo. También podemos decirle al sistema que diagnostique o no la máquina. Finalmente, cuando le hemos indicado todos estos datos, necesitamos ahora informarle cuáles son los puntos de medición que tomaremos. Vean por favor que en cada cojinete se habla de un punto con un número. Punto número 1, punto número 2. Al punto número 1 lo relacionamos con el lado libre del motor y al punto número 2 con el lado cople o lado transmisión del motor. Para cada punto hay tres direcciones: horizontal, vertical y axial. En un video más adelante se verá cómo debe colocarse el sensor para cumplir con estas condiciones. Pero lo que debemos observar es que en términos muy generales, cada componente tendrá dos cojinetes por flecha, y cada cojinete va a tener 3 puntos de medición. Nosotros le vamos a informar al sistema cuáles vamos a medir simplemente dando un clic sobre el punto. Cuando está verde, que sí que está activado. También obsérvese que en el momento en que lo activamos, se activa también el botón de guardar, es decir, el sistema ya tiene información suficiente como para guardar esto en la base de datos. Como un ejemplo, vamos a decir solamente que vamos a medir para nuestra máquina el cojinete número 2, el que está próximo a la transmisión, en dirección horizontal. Y vamos a guardar esta información. Habiendo dado este clic, ya se encuentran todos los datos en la base. Si en vez de ser una máquina de una flecha, yo le hubiera dicho que se trata de una máquina con transmisión, el sistema en automático lo pone con una transmisión de bandas, pero podríamos decirle que se trata de una transmisión de engranes. Nos presenta ahora más opciones de puntos. Obsérvense que tenemos los puntos, el cojinete 1, cojinete 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cojinetes, que es lo más que admite el sistema Vibration Cloud. Si se tuviesen máquinas más complejas, habría que descomponerlas. Es decir, una máquina más compleja habría que considerarla como si fueran 2 o 3 máquinas por separado. En este caso ocurriría lo mismo. Tendríamos que asignar puntos para decirle cuáles son los que queremos medir. Pero regresaremos al caso original, donde elegimos que se trataba de una sola flecha con un solo punto definido. Obsérvese que mientras nos encontramos en estas pestañas, las pestañas principales desaparecen. Solamente aparecen si regresamos a la pestaña de identificación.
oprimiré guardar otra vez para que registre cualquier cambio y el sistema me dice que esta máquina ya existe, que si la quiero reemplazar, en cuyo caso le diré que sí. Si yo tuviera una máquina idéntica, por ejemplo, que se llamara máquina de prueba 2 y que se encontrara dentro de la misma área, de la misma planta, y que fuera en todo idéntica, en velocidad, tipo de útil, punto de emisión, etc., simplemente podría renombrarla como máquina de prueba 2 y guardarla. Por ejemplo, en la planta de prueba yo tengo una sola área, que es el área de prueba, y ahora tengo dos máquinas, la máquina de prueba y la máquina de prueba 2. Si yo llamara a la máquina de prueba, me aparecerían los datos originales y podría, por ejemplo, crear otra máquina idéntica o cambiar lo que hiciera falta y guardarla, de manera tal que ahora en el área tengo 3 máquinas. Vamos en este caso simplemente a cancelar, puesto que ya tenemos el registro completo. Como podrán ustedes ver, identificar adecuadamente una máquina es bastante simple utilizando todas las formas que aparecen en el área de registre. Les pediremos por favor que vean los siguientes videos. Gracias por su atención.